En el video anterior pusimos entre paréntesis una de las nociones más difundidas en la historia del pensamiento griego, y es el hecho de que en Grecia es donde ocurre el famoso milagro griego. En este video quiero que pongamos entre paréntesis otra noción. Grecia, ¿es la cuna de la democracia? Bueno, eh, es una idea bastante extendida, pero que la vamos a intentar poner entre paréntesis también, porque básicamente lo que dice es que hasta el siglo V no existía una idea de democracia y que esto es realmente un invento de los griegos. Y de hecho, si buscamos bibliografía especializada en el tema, nos vamos a encontrar con este cliché común, ¿sí? Atenas como la cuna de la democracia. Es una especie de concepto bastante engañoso porque, estrictamente hablando, hay comunidades antiguas, como por ejemplo la comunidad de Babilonia, que ya tenía instituciones donde esto se venía gestando, se venía elaborando, se venía desarrollando de alguna manera. Vamos a citar algunos ejemplos. El primer ejemplo que se me ocurre es la epopeya de Gilgamesh. Hay otro más también en Babilonia, sí, que va a ser el código Hammurabi, pero la epopeya de Gilgamesh es el testimonio más antiguo, va a datar del año 2700 a.C. Es el relato más antiguo que tenemos del mitema del diluvio universal, mitema que va a aparecer también en los griegos y que va a aparecer además en la Biblia. Bueno, en el poema de Gilgamesh, el testimonio que vamos a encontrar es de algo que se llamaba el Ukin. ¿Qué es el Ukin? Es una especie de asamblea. Básicamente, es una asamblea popular. Quizás sea mucho hablar de asamblea popular, pero sí es cierto que reúne a referentes comunitarios que van a funcionar como contrapeso de la figura del monarca. Y fíjense que digo esto porque vamos a estar recorriendo tradiciones que en cierto modo se asocian a monarquías teocráticas donde hay una concentración altísima de poder, pero aún así vamos a ver y vamos a notar que el Ukim tiene un poder enorme en Babilonia, hasta tal punto que para algunos estaba funcionando como una especie de sistema bicameral. Es decir, que dentro de esta asamblea había una parte compuesta por ancianos, otra parte compuesta por personas más jóvenes, que debatían entre sí y después tenían que fusionar sus opiniones. Esa fusión va a funcionar como un cuerpo que a la vez va a servir de asesor, pero a la vez va a funcionar como contralor respecto del rey. Con lo cual, en este sentido, hay cierta condición de posibilidad para pensar ámbitos de reparto del poder, que no tienen que ver únicamente con una figura unipersonal instituida. Bueno, este concepto ya está presente acá. Es decir, en la Mesopotamia antigua ya hay elementos, hay instituciones que nos hablan de cierta circulación del poder. Vamos a poner otro ejemplo. Incluso podríamos decir que es un ejemplo más claro todavía. Código Hammurabi, año 1750, 1000 años después de la epopeya de Gilgamesh, vamos a encontrar un capítulo donde nos va a hablar de comunidades asamblearias. O sea, de estas asambleas que acompañan la tarea del rey, y dice directamente, ante situaciones de crisis políticas, que la asamblea debía asumir el poder. Esto, para quienes entran en algún tipo de discusión filosófico-política moderna, va a sorprender bastante. Pero bueno, ya existía una circulación de poder allá en el año 1700 a.C. De hecho, si hacemos un poco de historia, las tesis que se discutían para la época de la independencia latinoamericana consistían en que, básicamente, qué sucedía donde la figura del rey entraba en crisis. ¿Quién asumía el poder? ¿Vuelve al pueblo? ¿Vuelve a la asamblea? Esa asamblea, bueno, está constituida en las Cortes españolas para esa época. Bueno, de alguna forma lo que sucedía en Babilonia es muy parecido a lo que sucedía en Latinoamérica. Salvando las enormes distancias, ya está presente también en el Código Hammurabi y prevé una asamblea que funcione siempre,
que ante cualquier tipo de peligro o crisis pueda asumir el poder. Vamos a poner otro ejemplo para fundamentarlo. En el pensamiento hebreo va a suceder algo parecido. Es muy posible que en el momento del cautiverio en Babilonia, el pueblo hebreo haya incorporado alguno de estos elementos institucionales. Lo que nosotros sabemos a ciencia cierta es que por lo menos alrededor del año 520, en el pueblo hebreo también, y a pesar de que obviamente va a mantener la figura del rey, lo cierto es que para que el rey llegue a ser tal, debe ser aceptado por la asamblea. Si la asamblea tiene alguna duda, aunque el rey sea legítimo heredero, necesariamente hay que pasar algún tipo de rama lateral, hay que reemplazar. Y esto no es un dato menor. Todo esto sumado a las funciones que debe tener el Consejo de la Asamblea, con lo cual podemos decir que en otra tradición, una tradición que no es indoeuropea, sino que es de rama semítica, también tenemos antecedentes de circulación de poder. Circulación del poder que está por fuera, obviamente, de la figura del monarca. Podemos citar otro ejemplo. Esta vez nos vamos a Egipto. Uno dice, bueno, Egipto. Uno piensa en el faraón, el hijo de Ra, el amado de Ptah. Y de hecho, ahí uno piensa, seguramente no puede haber fracturas. Y tendríamos que encontrar una concentración anquilosada de poder unipersonal. Pero, paradójicamente, y de hecho el único momento en el que en realidad aparece una especie de concentración de poder de este tipo, es en un periodo bastante tardío, siglo IV, siglo III antes de Cristo, después de las campañas de Alejandro Magno, es cuando llegan los griegos a Egipto y ahí por primera vez se termina con una institución ultra tradicional que existió siempre en Egipto, que era precisamente la conformación de gobiernos locales con base asamblearia. Eso era lo tradicional en Egipto, no la concentración de poder. Es decir, estamos hablando de asambleas de ciudadanos que en realidad arbitran el poder de los ciudadanos locales. Se supone que el faraón está muy lejos, en todo caso dicta legalidades generales, decide si Egipto va o no va a la guerra, pero no se entromete nunca en el arbitrio de cuestiones locales. A lo sumo manda emisarios para cobrar impuestos y este tipo de cosas. Pero lo cierto es que va a mantener una autonomía importante en las comunidades en Egipto. Con lo cual, incluso aquí, tenemos antecedentes importantes de circulación del poder por fuera de la concentración monárquica de poder unipersonal. Pero nos falta un ejemplo todavía, un ejemplo más cercano al ejemplo griego. Nos vamos a estar yendo para el lado de Fenicia. Pero eso te lo voy a contar en el próximo video porque lo vamos a enlazar ahora sí con el surgimiento de la democracia en Grecia. Espero que te haya gustado y te invito a que te suscribas al canal. No sé dónde está, siempre me equivoco, así que bueno, espero que te suscribas y que esperes el próximo video. Muchas gracias.